En BBVA avanzamos para poner en tus manos todas las oportunidades del mundo. BBVA, creando oportunidades. Buenas tardes, soy Alberto Villasán, responsable de inversiones de BBVA Suiza. Tengo que decir que es un auténtico placer estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir nuestras ideas de inversión más interesantes a través de este vídeo, de este canal. En este caso, contamos con la presencia de mi colega David Requena. David Requena, responsable de productos de terceros en BBVA Suiza. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Encantado y me uno, Alberto, a ti a agradecer a nuestros clientes que puedan ver esta sesión y encantados de poder darles este tipo de contenido. Bueno, David, muchas gracias. En este caso, la verdad es que es un momento para nosotros muy interesante porque tenemos una idea de inversión muy potente, muy adecuada en el momento que vivimos, como ahora verán, y queríamos compartirla con ustedes a través de este vídeo, ¿no? Y ese es el motivo por el que nos dirigimos a ustedes, ¿no? Para ello vamos a tener una conversación, mi compañero David y yo, para intentar desgranar y mostrarles las características de esta idea y lo que pensamos que es una grandísima oportunidad de inversión en este momento, en este entorno tan complejo como el que vivimos, ¿no? David, yo tengo una pregunta a este respecto, ¿no? Vivimos en una situación muy particular como inversores, ¿no? Porque tenemos, por un lado, tasas dictadas por los bancos centrales, cero negativas en Europa, cero en Estados Unidos, ¿no? Y llevamos con ello mucho tiempo ya, ¿no? Y por otra parte, ya ha empezado a aparecer algo de inflación, ¿no? Y parece que la inflación ha venido para quedarse, ¿no? Ahora imagino que nos contarás algo más, ¿no? Pero ese entorno de tasas cero negativas, lo cual implica que recibo nada o negativo por mis ahorros, más inflación estructural, es una mala combinación para los inversores, ¿no? Yo diría que es la peor combinación posible, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Crees que esa situación que vivimos va a durar en el tiempo o que es algo pasajero y coyuntural? ¿Qué piensas? Pues en efecto, Alberto, como vamos a ver en la primera diapositiva, tenemos un entorno de tipos de tasas, como comentabas, cero en Estados Unidos y negativas en Europa. Además, un entorno de tasas que consideramos que va a permanecer en el tiempo durante décadas y lo podemos ver muy gráficamente en la presentación en el gráfico de la derecha. Ahora mismo nos situamos en la parte más derecha de este gráfico en niveles históricos en cuanto a deuda de gobiernos, empresas y familias sobre el PIB. Si actualizáramos los datos a lo que hemos visto después de COVID, pues estas cifras son aún mayores y al final, ante este nivel de endeudamiento, las tasas bajas o negativas es la única forma que prevemos van a utilizar los estados para facilitar un proceso de endeudamiento que es necesario y que ya se produjo en los años 30, como vemos también en el gráfico, donde tuvimos por aquel entonces máximos de deuda como ahora y un entorno de tasas negativas de 30 años, ¿no? Por lo tanto, por la parte de las tasas, pues tenemos una visión muy clara, pero además tenemos un invitado nuevo que no hemos tenido durante los últimos años, que es la inflación, ¿no? Como sabemos, los bancos centrales han mantenido un objetivo del 2%, que no se ha llegado a cumplir durante los últimos años, pero a raíz de la crisis del COVID-19, que empezó en marzo de 2020, pues esto ha cambiado. Los estados han inyectado gran cantidad de dinero a las economías, incluso algunos estudios pues mencionaban que por cada dólar destruido en Estados Unidos habían inyectado 4, y esto ha hecho que el dinero realmente sí que llegue a las familias y se dispare la inflación. Por lo tanto, creemos que es un entorno de inflación pues no solo momentáneo, sino que además se va a extender a lo largo del tiempo y va a subir de forma considerable a lo que hemos visto en los últimos años. Y por último, acabando con el entorno económico, tenemos factores políticos, ¿no? Hemos visto pues auge de populismo en muchas regiones. Creemos que es una tendencia que va a continuar y que también pues debemos reflexionar sobre ella a la hora de tomar decisiones de inversión, porque va a ser fundamental. David, si te entiendo bien, la situación es bastante desfavorable para los inversores, ¿no? Porque tengo tasas cero negativas de forma estructural, tú has dicho varios decenas de años incluso, ¿no? Y tengo inflación también de forma estructural, ¿no? Con lo cual esa combinación es letal, ¿no? Al final la inflación es algo que es un proceso lento, pero constante, ¿no? Y puede llegar a erosionar parte de mi patrimonio si no consigo, ¿no? Al menos conseguir la inflación anual, ¿no? Con respecto a mi patrimonio, ¿no? A mi riqueza, ¿no? Ante esa situación, ¿qué debería hacer un inversor?
¿Cuál es tu consejo? ¿Qué crees que es lo más adecuado? Sí, ante esta situación, como decías, Alberto, pues es un entorno especial que requiere que tomemos soluciones de inversión o que reflexionemos sobre cómo componer una cartera, pero lo que parece indudable es que tenemos que asumir algo de riesgo, porque si no, como bien comentabas, pues nuestro patrimonio se va a erosionar y al final este proceso de desendeudamiento típicamente pues, se transfiere al ahorrador. La verdad es que yo, por lo menos, con mi experiencia, cuando oigo la palabra riesgo, casi siempre la asocio a la bolsa, ¿no? Es decir, hay inversores, yo creo que dicen, bueno, pues la forma de invertir a largo plazo, de capitalizar mis ahorros, no es un depósito, obviamente, como decimos, porque me va a dar cero negativo, pero sí puedo invertir en bolsa y comprarme las empresas que más me gusten o las líderes mundiales, ¿no? Puedo comprarme Apple, Amazon, Facebook, por ejemplo, ¿no? Y dejarlas ahí en mi cartera de forma que esas empresas tienen beneficios pues de alguna forma pueden repercutir, ¿no? En futuros incrementos de mi patrimonio, ¿no? ¿Qué te parece esa estrategia de comprar bolsa y mantenerla? ¿Te parece adecuada en este entorno? Pues es una gran pregunta. En la siguiente diapositiva intentamos un poco desarrollarla. Es lógico pensar que en un entorno tan complejo, en el que tengo tasas negativas o cero y además inflación, me vea obligado como inversor a acudir a la renta variable en busca, pues, de, obviamente, rentabilidades mayores que me ayuden a este objetivo. Sin embargo, hay que puntualizar y intentamos transmitirlo con este gráfico, que estamos en un entorno también muy complejo en renta variable, ¿no? La línea azul es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y la línea roja es el Standard & Poor's. Es lógico pensar que estas dos líneas tienden a converger, ya que al final, pues, las empresas de un país pues van a dar o van a funcionar en función de lo que haga la economía del mismo, ¿no? En periodos como pues los años 70 aproximadamente, vemos que la línea roja se sitúa por debajo del Producto Interior Bruto. En estos entornos, probablemente la mejor decisión de inversión sea, como comentabas, Alberto, comprar renta variable y mantener. Y de hecho fue una estrategia ganadora durante muchos años. Sin embargo, y esto es creo que muy importante, cuando la bolsa está en niveles muy altos de valoración o muy exigentes, como ocurrió en el año 2000, la burbuja tecnológica, en 2008, con la crisis financiera, o en el momento actual, comprar bolsa y mantener nos parece que no es una estrategia ganadora, por el razonamiento que comentábamos antes, porque es lógico pensar que al final la cotización de las empresas en bolsa pues tiende a reflejar lo que es el Producto Interior Bruto del país y por lo tanto cabe esperar en el entorno actual que la bolsa se mueva de forma lateral o incluso tenga algunas caídas. Por lo tanto, y contestando a tu pregunta, en este entorno hay que pensar en estrategias no convencionales que busquen sacar partido de la renta variable porque así lo necesitamos para abatir a la inflación, pero que estas estrategias, como decía, no sean el tradicional comprar y mantener, porque creemos que eso no va a dar rentabilidad positiva a los clientes. Pues, David, entonces pregunta casi obligada, ¿no? Si la inversión o el estilo tradicional de inversión no funciona, un depósito no funciona porque pierdo la inflación cada año, comprar bolsa no funciona porque aparentemente está cara, ¿no? Y posiblemente no tenga beneficios con el tiempo. ¿Qué hacemos, no? ¿Cuál sea tu consejo, no? ¿Cuál sea la mejor idea para invertir en este entorno, no? Alberto, es una gran pregunta y es un poco el ejercicio que hemos hecho en BVA y que queremos transmitir a través de este vídeo. El mercado de renta variable está en valoraciones muy exigentes, como acabamos de mencionar, pero sí que es cierto que a través de productos estructurados podemos transformar esa volatilidad que sí que esperamos del mismo en rentabilidad positiva para los clientes. No lo haríamos con una estrategia de comprar y mantener, como mencionábamos anteriormente, por las valoraciones tan exigentes que tenemos, pero sí creemos que en un entorno de lateralidad de bolsa sí podemos aprovechar, como comentaba, pues las notas estructuradas para batir la inflación y sacar partido al mercado de renta variable. Bueno, David, muchas gracias. Yo creo que cojo la idea, ¿no? Tú dices, si pensamos que la bolsa no va a seguir subiendo, a este ritmo al menos, ¿no? Necesito otro tipo de estrategia, ¿no? Y en ese caso, la estrategia que comentas, si entiendo bien, es transformar la volatilidad en rentabilidad y no la direccionalidad en rentabilidad, ¿no? Creo que queda claro, Correcto. ¿no? Y concretando un poco más, ¿no? ¿Qué tipo de cartera sería? ¿Qué rentabilidad podría dar? ¿Cuáles son las características? ¿Podrías concretar un poco más el tipo de cartera, el tipo de inversión de la que estamos hablando?
Sí, en la siguiente diapositiva hemos querido mostrar un poco cuál es el enfoque del producto, ¿no? Es una cartera que busca una rentabilidad de en torno al 10 o 15% anual, lo cual pues, nos daría un 70-100% a 5 años de forma orientativa. Como comentaba, es una estrategia formada por productos estructurados, en concreto por reverse convertibles. El producto estructurado es un producto complejo, pero si bien es cierto, nuestra idea es aproximarnos de la forma más sencilla a él, como decía, mediante reverse convertibles que inviertan en acciones de renta variable a un determinado periodo y que busque optimizar rentabilidad y riesgo y, como decíamos antes, obtener rentabilidad de un mercado muy exigente. Además, la cartera tiene un enfoque patrimonial o de preservación de capital muy marcado. Una de las características que nos aporta el producto estructurado es el de ofrecer una protección de capital a todas aquellas notas que hagamos, lo cual pues, nos está protegiendo ante posibles vaivenes que tenga el mercado. Un punto también muy favorable y que, bueno, nos permite el estructurado, dado que es, como decía antes, una aproximación muy sencilla a un tipo de estructurado pues, muy común, es la liquidez. Es un producto que es líquido en cualquier momento, que tiene un precio en el mercado secundario al cual podemos acudir y pues, vender toda nuestra participación en el mismo sin necesidad de esperar ningún tipo de periodo mínimo ni nada. Y, por tanto, consideramos que es una estrategia, como decíamos antes, no convencional, pero que sí es muy potente y, sobre todo, muy enfocada al entorno que tenemos actualmente de, como decíamos, tipos bajos, altas valoraciones en renta variable y, sobre todo, inflación en los próximos años. Bueno, David, yo por lo menos lo veo ahí perfectamente, ¿no? Objetivo 5 años, rentabilidad 100%, que es doblar la inversión a ese plazo de tiempo, ¿no? Creo que lo has comentado, ¿no? Pero creo que también es importante recalcarlo, ¿no? El objetivo es a 5 años, pero la cartera realmente no tiene un vencimiento a 5 años, ¿no? En principio, podemos venderla en el momento que queramos, podemos venderla a los 6 meses, al año, a 2 años, eso no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente el objetivo de inversión conceptual de que es a X años, ¿no? ¿no? Para que funcione, ¿no? Entiendo perfectamente, ¿no? Y el tema de reverse convertible es un concepto que quizás pueda ser nuevo para algunos de nuestros clientes, no lo sé, ¿no? Es un tipo de producto muy conocido en el mercado, muy estandarizado realmente, ¿no? Pero ¿nos podrías concretar un poco más cómo funciona, qué características tiene, qué recibe un inversor que compra un reverse convertible? Exacto. Sí, como comentaba antes, es una aproximación muy sencilla al producto estructurado, pero sí que hemos querido mostrar en la siguiente diapositiva un gráfico de cómo sería la vida de un reverse convertible. Un reverse convertible es un producto estructurado que tiene un vencimiento limitado, 6 meses, 1 año, 2 años, etcétera, que nos paga un cupón con una determinada frecuencia, bien sea mensual, trimestral o semestral, y que al final nos va a devolver el capital más un último cupón. ¿De qué depende el cobro de los cupones o la devolución del capital? Pues de ese margen de protección del que hablábamos anteriormente. Si yo hago una estructura reverse convertible con una protección del 30%, siempre y cuando ninguna de las acciones que tengo incluidas en esta nota caiga más del 30%, yo voy a recibir el cupón en cada una de las fechas. Además, es un producto que lo vamos a hacer con efecto memoria. ¿Qué significa esto? Si en algún punto de observación, como ven en el gráfico, en el mes 1, en el mes 2 o en el mes 3, un subyacente estuviera por debajo de ese capital, de ese margen de seguridad, y se recuperase al mes siguiente, cobraríamos todos los cupones que no hemos cobrado en el pasado. Por lo tanto, ¿dónde está el riesgo? Pues el riesgo está en que a vencimiento alguno de los subyacentes que incluyo en este reverse convertible haya caído más de esa barrera de capital. De nuevo, enfocando en el gráfico, la sombra azul pues delimitaría la parte del capital protegido, que va a ser típicamente en torno a un 30 o un 50%. Esos van a ser porcentajes de caída permitidos en el producto sin impacto para nuestro capital, y la sombra más morada sería a partir de cuando nosotros empezaríamos a perder capital, que sería típicamente, como digo, cuando algún subyacente haya perdido más de ese 30 o 50% del capital. Este es el tipo de producto que vamos a usar. Como comento, es una aproximación
muy sencilla, pero a la vez muy potente y muy enfocada en el entorno actual. Entonces, David, si lo entiendo bien, es como si comprara un bono, por así decirlo, que va a pagar un cupón mensual, ¿no? Y además el principal a vencimiento, ¿no? Y has comentado dos ideas o dos conceptos que yo creo que son importantes, ¿no? Porque parece que definen el producto, ¿no? Un concepto son los subyacentes, o lo que tiene que estar por encima, ¿no?, de un nivel determinado de vencimiento. Y otro concepto es el vencimiento, ¿no? Con respecto a los subyacentes, ¿cómo los seleccionaríamos? ¿Cuáles sean los mejores subyacentes para cumplir con esa estrategia? Perfecto, Alberto. Pues como comentas, al final la elección de los subyacentes y del vencimiento son dos puntos claves a la hora de armar la estrategia. Y en la siguiente diapositiva, pues hemos tratado de resumir de una forma muy gráfica cómo hacemos la elección de los nombres de las compañías. Es un proceso muy estructurado y disciplinado que venimos usando ya bastante tiempo en el pasado y que se fundamenta en tres pilares o en tres fases. La primera de ellas es un research independiente que recibimos y por el cual podemos ver cuál es el análisis fundamental de todas las principales compañías a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, ver sus balances, ver su estado de cuenta, en definitiva, su salud financiera. Aquellas pues, que tendrían una recomendación de compra en términos absolutos por su buen hacer en la gestión, pasarían a la siguiente fase del análisis, que sería la volatilidad. Es muy importante tener en cuenta este punto de forma que aquellas compañías que incorporemos a un producto estructurado realmente merezcan la pena y aporten un cupón que vaya en línea con el riesgo que tienen. Y por último, haríamos un análisis técnico buscando patrones constructivos, gráficos de compañías que realmente no muestren o no atisben algún problema en el corto plazo, que no estén sobrecompradas, por ejemplo, y todo ello junto al final nos hace llegar a una cesta de 30 subyacentes que son los que va a tener la idea que estamos proponiendo. Es el concepto de activos subyacentes, ¿no? Perfecto, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Tenemos un modelo concreto, testado y sólido, ¿no?, para seleccionarlos, ¿no? Pero el segundo concepto que utilizabas era el de vencimiento, ¿no? Has puesto un ejemplo de un producto que vencía a los 6 meses, ¿no? Siempre esos 6 meses puede variar en función de qué. Sí, el vencimiento es una de las partes más importantes del producto. La forma en la que lo hemos hecho nos añade o creemos que nos aporta seguridad y diversificación. ¿Por qué? Como comentábamos, la idea se basa en tener notas estructuradas, pero que van a ir venciendo en distintos puntos en el tiempo. Al final, lo que queremos evitar con esto pues es picos de mercado en los cuales el mercado en su conjunto pueda tener un mal comportamiento y esto afecte a toda la cartera. Si diversificamos los vencimientos en el tiempo, estamos mitigando mucho el riesgo de que todos ellos venzan en un mismo periodo. Pero ¿cómo definimos este vencimiento? Pues va a depender principalmente de dos factores: la volatilidad y el nivel de sobrecompra o sobreventa que tengan los productos, las acciones, ¿no? En cuanto a la volatilidad, como hemos visto, como hemos analizado, tiende a revertir a la media. Por lo tanto, cuando tenemos una volatilidad baja, como puede ser el entorno actual, pues vamos a elegir vencimientos más cortos. Cuando hay volatilidad alta y pues ese cupón potencial del que hablábamos anteriormente puede ser más alto, vamos a utilizar vencimientos más largos, asegurando ese buen retorno. Pero no es el único factor a tener en cuenta, como comentaba. Cuando los mercados están caros, como es el actual, pues de la misma manera preferimos tener vencimientos más cortos. ¿Por qué? Porque están sobrecomprados. Sin embargo, cuando el mercado corrige o cuando, como vimos en marzo del año pasado, todo tipo de compañías pues tienen un comportamiento muy malo en los mercados financieros, entran en niveles de sobreventa por pánico o porque ha ocurrido algo como fue COVID, pues en ese entorno los vencimientos serían más largos. Por lo tanto, esto además es uno de los, como comentaba, ¿no?, uno de los factores más importantes y es un poco esa gestión activa que tiene el producto. Bueno, David, entonces nos has hablado
de un producto, de una estrategia, de una idea de inversión en ese entorno que nos pueda dar rentabilidades del 10-15% anual, doblar el patrimonio o la inversión a 5 años, eso es extremadamente potente, ¿no? Y además que es una especie como de, invierte en una especie como de bonos que se llama reverse convertible, que cobra un cupón, con unas acciones subyacentes a un vencimiento. Podría de alguna forma hacer un pequeño resumen de la idea, ¿no? Para asegurarnos que se entiende todo bien y que de alguna forma, ¿no? Queda todo claro para nuestros oyentes. David, por favor. Sí. Es algo que hemos tratado de hacer en la siguiente diapositiva. Al final, tener una cartera con muchos reverse convertible nos va a permitir diversificar, nos va a permitir mitigar el impacto de que una determinada acción, por el motivo que sea, pues tenga un problema en bolsa, porque su peso dentro de toda la estructura va a ser muy pequeño. Vamos a recibir un cupón de un 10-20% anual, dependiendo de la volatilidad, como comentábamos antes, que tengamos en el mercado, más el principal. Un funcionamiento pues muy similar a un bono. Además, ¿qué características hay que remarcar? La protección de capital. En el entorno actual nos parece fundamental que todos los productos tengan una protección de capital del 30 y el 50%. Nos parece fundamental este tipo de enfoque en el mercado de renta variable. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno donde esperamos lateralidad o caídas y además es un producto que al estar gestionado de forma activa va a aprovechar todas esas posibles caídas o vaivenes para formar estructuras con un cupón muy atractivo y que típicamente en una estrategia de comprar y mantener no recibiríamos. Muy bien, David, muchas gracias. Yo, por lo menos, a mí me queda bastante claro, ¿no? Muchas gracias. Evidentemente, si una inversión, una estrategia, una idea nos paga un producto, nos paga un 10, 15, 20 anual durante 5 años, tiene que haber algún tipo de riesgo, por decirlo de alguna forma, y también yo creo que algún escenario donde funcione mejor o peor, ¿no? La inversión, ¿no? Pensando en 5 años, pensando en los próximos años, digamos, en el futuro, dependiendo de cada mercado, ¿cuáles crees tú que son los escenarios más positivos y más negativos para la estrategia y cómo se comportaría en cada uno de ellos? Correcto, es un punto fundamental, al final, cómo conocer pues el desarrollo de una estrategia en función de cómo se vaya moviendo el mercado. En la siguiente diapositiva hemos entrado a analizar pues cada uno de los escenarios. Vamos a hablar de un mercado alcista, un mercado lateral y un mercado bajista. En un mercado alcista, la estrategia esperemos que se comporte pues como describíamos en el enfoque inicial. Un 10 o un 15% de cupón anual con muy poca volatilidad. Es un escenario positivo para la estrategia que nos daría entre un 60 a 100% de rentabilidad a 5 años. En este escenario, si la bolsa, a pesar de los niveles de valoración actuales, siguiese subiendo en el largo plazo, nuestra cartera únicamente generaría ese 10 o 15% anual. ¿A cambio de qué? A cambio de que nosotros hemos estado protegiendo el patrimonio en torno a un 30 o un 50%. Por eso, nuestro techo pues, se encuentra en ese 10-15%. Si el mercado es lateral, aquí no solo es positivo para la estrategia, sino que es el entorno idóneo. En un mercado lateral, típicamente una estrategia convencional de renta variable nos va a permitir obtener rentabilidades ligeramente positivas, negativas, en función del acierto, pero con el impacto de la inflación, lo lógico es que perderíamos patrimonio. En esta estrategia, nosotros generaríamos de nuevo ese cupón de en torno al 10 o al 20%, abrimos un poquito el rango de rentabilidad al 20%, porque en un mercado lateral, pues sí que esperaríamos más volatilidad, que si aprovechamos esos momentos de volatilidad podríamos generar algo más de cupón, y al cabo de 5 años, entre un 60 o un 150% de rentabilidad. Por lo tanto, batiríamos a la inflación, lo haríamos con rendimientos muy potentes, cuando el mercado en el que estaríamos invirtiendo pues habría acabado plano, fruto de esa lateralidad. Por lo tanto, dos escenarios, resumiendo, excelentes para la estrategia. Si el mercado es negativo, bajista, lo comentamos en la siguiente diapositiva, es muy importante ver cuál es el patrón o la velocidad de caída. Aquí, la principal diferencia que yo mencionaría es que se abre más el rango de rentabilidades. Ponemos entre un 5 o un 20%,
lo cual equivaldría a un 27,150 de rentabilidad acumulada a 5 años. ¿Por qué abrimos más el espectro? Porque puede ser que aprovechemos esos momentos de volatilidad, como comentábamos antes, para generar cupones mayores, o puede ser que algunas de las estructuras que tuviera dentro la cartera no vencieran adecuadamente y, por tanto, el cupón fuera únicamente del 5%. Es importante comentar que en este caso pues hemos analizado escenarios muy desfavorables en el pasado, hemos analizado los años 2000, los años 29 y típicamente el punto que establecemos como primero en esta diapositiva, el patrón de caída, la velocidad de caída, está en torno a un 16-20%. Un mercado bajista al final necesita tiempo para desarrollarse, suele tener rebotes y por lo tanto, en tanto en cuanto nosotros tenemos 30 subyacentes, que estadísticamente es el mercado en su conjunto, y tenemos diversificados los vencimientos, estamos, digamos, aminorando mucho el margen de error. Y con las protecciones de capitales de en torno al 30-50% que hablábamos, pues creemos que estamos cubriendo a día de hoy el 100% de los escenarios que se han dado en el pasado. En el cuadro de la diapositiva yo creo que hacemos una reflexión muy interesante. Y volvamos un poco a donde estábamos antes. Con el entorno de inflación y de tasas bajas, nos vemos de alguna forma empujados a ir a renta variable. Eso es cierto, pero si lo hacemos de una forma más convencional, pues la probabilidad de éxito la estamos fijando quizás en un 10%, que se basa en ser extremadamente buenos, seleccionando compañías, vendiendo en el momento adecuado, comprando en el momento adecuado, pero un 90% de fallar. Precisamente por eso, ¿no? Porque las valoraciones nos hacen pensar que vamos a converger al Producto Interior Bruto, que vamos a ver lateralidad o que vamos a ver entornos bajistas. Lo que busca la estrategia es darle la vuelta a esta estadística. Es tener un 90% de éxito, lo tenemos en un mercado alcista, en un mercado lateral y en un mercado bajista de los que hemos visto en el pasado, y tan solo le damos un riesgo de cola del 10% a la estrategia de error. Pues David, a mí la verdad que me parece extremadamente potente, porque al final una estrategia que me da 10, 15, 20% anual a medio y largo plazo, ¿no? Con un 90% de éxito frente a un 90% de fracaso de una estrategia tradicional, me parece que es un producto extremadamente potente e interesante para compartir con el resto de inversores, ¿no? Con el resto de la comunidad financiera internacional, ¿no? Imaginemos que yo soy un cliente conservador o un cliente agresivo, ¿no? Y si soy un cliente conservador, esto parece que tiene cierta volatilidad, ¿no? A lo mejor a largo plazo funciona muy bien, pero a corto plazo pues parece que tiene cierta volatilidad, ¿no? Siendo un inversor conservador, ¿crees que esa estrategia es adecuada para mí? Y al revés, ¿no? Siendo un inversor agresivo, ¿cuánto crees que puedo tener en mi cartera de esa estrategia, ¿no? ¿Cómo crees que encaja la estrategia en los diferentes perfiles de los inversores? ¿Cuál es tu opinión? Una buena pregunta. En esta diapositiva que vamos a poner en pantalla hemos intentado desgranar esa duda. Hay que volver un poco a lo que comentamos en el principio. Un inversor conservador con tasas bajas o negativas, pues al final se ve obligado a asumir algo de riesgo para que no se erosione su patrimonio. Esta estrategia consideramos que es idónea para una parte de la cartera. Al final es una solución de inversión que obviamente tiene que ser conjugada con otras estrategias, que tiene que compaginar bien con otras estrategias y que tiene que tener un peso razonable en la cartera de un cliente. Pero sin duda, en el entorno actual, un inversor conservador debería de participar, porque con un pequeño porcentaje que tenga en su cartera, pues ya está ayudando a generar rentabilidad, a impedir que se erosione su patrimonio y con un producto pues que a pesar de esa volatilidad que mencionas y de esa complejidad que puede tener, al final es sencillo, es muy transparente a la hora de invertir en él. Tiene compañías grandes, sólidas, principalmente estadounidenses, y sin duda pues que genera una rentabilidad muy atractiva. Hablando de un inversor arriesgado, pues obviamente es un producto a tener en cuenta en su cartera, ¿no? Va a obtener rentabilidades muy potentes, quizás más en línea con lo que demande, en un escenario muy complejo y que junto con otras estrategias y con el peso en esta, que podría ser pues obviamente mayor, sin duda, creemos que va a cumplir sus expectativas de rentabilidad.
Bueno, David, muchas gracias. Queda claro que el producto tiene encaje en cualquier tipo de inversor, incluso en el inversor más conservador, ¿no? Con lo cual, pues otra ventaja más, ¿no? Imagínate que un inversor dice, mira, lo entiendo perfectamente, entiendo lo que decís, pero la verdad es que a mí siempre me ha ido bien invirtiendo en un depósito, ¿no? Y por lo tanto, pues yo tengo un patrimonio y me siento seguro con mi patrimonio en un depósito en un banco o comprarme un bono del gobierno, ¿no? ¿A qué se expone este inversor haciendo esto? ¿No? Es decir, ¿a qué se expone un inversor que no toma ningún tipo de riesgo inteligente como este en su cartera, ¿no? ¿Qué podría esperar en el futuro? Pues es un pensamiento, Alberto, extremadamente lógico, pero en la siguiente imagen lo que queremos mostrar es un poco el efecto que puede tener no asumir algo de riesgo. Como comentábamos, tenemos un nuevo invitado que no teníamos antes. Tenemos la inflación que consideramos que se va a quedar con nosotros en unos niveles razonables a lo largo del tiempo, y el estar desinvertido al cabo de los años, el no asumir algo de riesgo mediante esta estrategia o una combinación de varias, pues lo que puede llevar a cabo es una erosión del patrimonio. Lo vemos como decía al principio en la imagen, desde el año 2000 hasta hoy, con una inflación media de en torno al 2% en Estados Unidos, pues se hubiera perdido un 40% del dinero en términos reales. Por lo tanto, animamos a los inversores a no estar desinvertido, a poner al final el capital a trabajar de forma adecuada, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, para evitar este efecto. Sí, pues muchas gracias, David. Yo creo que queda todo muy claro. La verdad es que es una grandísima oportunidad poder utilizar estos canales para compartir esas ideas tan potentes con nuestros clientes, ¿no? Con el resto de inversores, ¿no? Así que les damos las gracias una vez más. La verdad es que es un auténtico placer haber estado con ustedes. Siempre recuerden que lo que necesiten pueden buscar en la página web o directamente en los canales sociales o los canales digitales o, por supuesto, a través de su banquero. Por lo tanto, bueno, pues me despido. Muchas gracias por todo. Esperemos ver de nuevo pronto con oportunidades tan interesantes como esta. Muchas gracias. Muchas gracias y cuídense.